¿Qué papel juega la cocina tradicional en la experimentación? Parece que si no experimentas no estás, pero sin embargo hay que estar para experimentar. ¿Cómo lo veis, Alberto? Bueno, decíamos o decía Benjamín Lara, que esta mañana lo comentábamos, ¿no?, que esto es como un gran péndulo, ¿no?, el tema de la gastronomía, y que en unos momentos está en un lado y en otros momentos o en otras épocas está en otro, ¿no? Ahora precisamente vamos a girar, vamos a ir a una cocina tradicional, pero que en su momento, yo creo que hace 20 años, pues casi sería de vanguardia, ¿no? Vamos a hablar de producto, vamos a hablar de un chef que es querido por todos, y yo creo que es de la primera escuela, ¿no?, de esa escuela en la que también salió Martín Berasategui y que revolucionaron obviamente el mundo de la cocina, ¿no? Sí, pero fíjate un poco también como Hilario se ha quedado con esos mismos platos, muchos de los clásicos los sigue manteniendo. A mí me recuerda un poco a esta filosofía del cocinero japonés que se especializa en algo y está toda la vida afinando en conseguir como esa perfección, y al final Hilario es uno de los referentes. Muchos de los grandísimos cocineros de España hoy en día dicen que él es como esa imagen a seguir, y estamos en un momento de la vuelta a la tradición y al guiso. Entonces, ¿qué mejor exponente de ello? Bueno, pues si hablamos de experiencias, 2 o 3 horas en una mesa del Suberoa de Oyarzún, con un poco de suerte en su terraza, es realmente extraordinario. Carlos Maribona, buenas tardes. Suberoa, Oyarzún, Arratsaldeon. Conectamos ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Oyarzún, desde este caserío que es el punto de encuentro entre la cocina tradicional vasca y la cocina moderna, más que moderna yo diría la cocina clásica, la alta cocina, ¿no? Estamos en casa de los Arbelaiz, que yo creo que no necesitan presentación, una familia que hace feliz a la gente comiendo, que lleva muchos años haciéndolo y que sigue haciéndolo cada día, ¿no? Hilario Arbelaiz, José Mari Arbelaiz, son un ejemplo de lo que es esa cocina que no pasa de moda, esa cocina de la memoria, esa cocina tradicional, pero con ese punto de modernidad, de actualización que es tan importante, ¿no? Enlazamos un poco con lo que ha sido la jornada de la mañana, en la que nos hemos centrado un poco en esa cocina de la muñeca, esa cocina hecha en casa, muy trabajada, quizá con un escalón más, pero siempre con esa tradición, siempre con ese clasicismo que han defendido los Arbelaiz. Así que, buenas tardes, Hilario, buenas tardes, José Mari. Buenas tardes, Carlos. Y Pablo. Y Pablo, que es la tercera pata de esta cocina, ¿no? Bueno, ¿cómo tenéis, Carlos? Muy buenas. ¿Cómo tenéis pensado hoy plantear esta ponencia más o menos, en la que vamos a hablar de ese enlace entre la tradición y la modernidad? Bueno, siempre hemos apostado primero por una cocina, vamos a decir, natural, de estación, que viene de una cocina, desde que empezamos hace muchísimos años, de nuestra madre, que hacía una cocina tradicional vasca, vamos a decir, sobre todo de guisos y salsas. Es una cosa que nunca hemos querido olvidar, y sin embargo, más que olvidar, lo que hemos querido es potenciar, pero potenciar poniéndolo al día. Esto es una de las cosas más fundamentales que creo que hemos tenido. Yo siempre he creído que la cocina nuestra, de nuestra madre, se tiene que evolucionar, y eso es lo que hemos intentado, y eso es lo que creo que la gente también ha visto, que Zuberoa es fiel a lo que ha pensado y a lo que cree y a los gustos que ha creído poner en la mesa, y esto es un poco, también hay mucha gente fiel precisamente por ese mundo en el cual se ha modernizado. Nada tiene que ver la cocina tradicional de lo que hacía mi madre a la que se hace hoy, pues que se ha refinado en muchos aspectos porque la vida misma ha cambiado, y entonces es lo que un poco también hemos querido, y también la gente lo que ha agradecido, ¿no? Entonces seguimos queriendo mantener esa línea, pero sin olvidarnos que también en la cocina y los cocineros tenemos plena libertad para cambiar el rol de la cocina tradicional que hemos conocido desde que empezamos con nuestra madre, para hacer platos que no tienen que ver nada con nuestra cocina vasca, y en ese mundo hacer un equilibrio entre
entre la modernidad y la tradición, ¿no? Entonces esa es un poco la base general de nuestra cocina, que nosotros, después de tantos años, lo que queremos es potenciar eso mismo, ¿no? Seguir en nuestra línea, que seamos fieles a nosotros mismos y que la gente verdaderamente que vea que nosotros lo que no estamos es dando un día una cosa, mañana otra, sino que seguir manteniendo Hay esta una línea, ¿no? una continuidad. Eso es. Yo doy fe porque hoy he comido aquí, he tenido la suerte de comer aquí, este es uno de mis rincones favoritos cuando vengo a Guipúzcoa. Ha tenido suerte hoy, ¿eh? Hoy ha sido el día bueno, ¿no? Sí. Pero he visto el comedor lleno y he visto, sobre todo, me he encontrado con esa cocina que identificaría perfectamente en cualquier sitio, ¿no? O sea, esa cocina que me he encontrado siempre que he venido a comer a Zuberoa. Esa es un poco la clave vuestra, ¿no? Del éxito de Zuberoa. Sí, efectivamente. Entonces, cuando estábamos charlando antes de preparar esta mesa para empezar a trabajar un poco, comentábamos esto, ¿no? Que cuando llegó este triste época de que hemos tenido que estar cerrados 3 meses, que todo el mundo estaba preocupado que lo que iba a pasar, que todo el mundo decía que nos tenemos que reinventar, tenemos que hacer cosas nuevas, esto no va a ser lo mismo. Y entonces yo, en una de las charlas que tuve que hacer durante la pandemia, me preguntaron, ¿y qué vais a cambiar? Porque no va a ser todo igual y tal. Y decía yo creo que después de 50 años no se puede empezar a pensar por qué ha pasado esto en cambiar, sino que lo que hay que hacer es fortalecer lo que hemos hecho hasta ahora, agarrar a lo que hemos hecho, y precisamente yo creo que la gente que va a volver a nuestras casas va a ser por ese motivo, porque va a creer en lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y entonces yo creo que no es la mejor época para que empecemos a cambiar, sino que mantener y seguir fijos en lo que creemos, en la evolución de lo nuestro. O sea que esa palabra reinventarse no va con vosotros, yo creo que afortunadamente. No os reinventáis, sino que os adaptáis a una situación, pero manteniendo siempre la filosofía y el espíritu, ¿no? Exacto, exacto. Estamos dispuestos a todo, pero lo que hay que seguir es mirando hacia adelante en lo que hemos creído. Y yo siempre digo que hay un hombre que a mí me encantaba, era un donostiarra, que fue el alma mater del Aquarium de hoy en día, ¿no? Vicente Zaragüeta, un hombre que era del Diario Vasco y que estaba metido en muchas cosas, y como coincidí con él en que nos hicieron cofrades de la sidra a Miguel de la Cuadra Salcedo, a él y a mí juntos el mismo día, él siempre tenía una palabra cuando estaba en lo más negativo de las cosas, cuando eran problemas sociales, problemas económicos, pero siempre decía, en euskera decía, beti aurrera, siempre adelante, siempre adelante. Yo creo que es una de las frases que más me entró a mí, más hondo lo he captado, y entonces siempre he dicho, yo como Vicente, hay que seguir adelante a pesar de todo. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que nos hagáis esa ponencia y nos demostréis cómo es vuestra cocina para que todos lo puedan ver. Gracias, Carlos. Adelante. O sea, que nos dejas trabajar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer, como el título precisamente es La modernidad no está reñida con la tradición, el primer plato vamos a hacer un plato de productos del mar, como es el changurro y el erizo. El erizo, precisamente, en este momento no es la mejor época, ni mucho menos, porque estamos en el comienzo de la temporada, y entonces lo voy a hacer una unión entre lo que es productos del mar y la huerta, ¿no? La huerta, estoy hablando de un changurro que está cocido, está desmenuzado, su coral y su caldo es lo que nos han hecho para que le dé el gusto al changurro, y es lo que pondremos en el fondo del plato, en el medio, en el cual después lo vamos a cubrir con un producto ya muy de casa, que es de la misma huerta de nuestra casa. Eso nuestro hermano Eusebio ya se encarga de que tengamos buenas calabazas, y entonces vamos a hacer una crema de calabaza, que estarán cocidas en un caldo de verduras con un poquitín de sal, sangre, y después sobre todo con un poquitín de aceite de oliva y cáscaras de naranja confitada. Con eso cubrimos la crema de calabaza, o sea, el changurro con la crema de calabaza. Y ahora el punto, vamos a decir, de otro molusco, que va a ser el erizo de mar. Normalmente los primeros suelen ser pequeñitos y tampoco saben tanto. Hay que esperar a que se alargue un poco más adelante la temporada, en el cual tendremos unos erizos hermosos y que tienen un gusto muy superior al que tenemos en este momento. Y después lo que vamos a hacer es darle un toque también, modernizarlo con un toque agridulce de una gelatina de pomelo. Un pomelo en el cual hacemos la gelatina con el zumo de pomelo, y las pieles de pomelo están confitadas, y después se hace la mezcla del zumo y las pieles confitadas. Le daremos un golpe de turmis, y lo que nos hace es darle ese toque que va a diferenciar un poco también de un plato exactamente de que sea solamente calabaza y changurro, ¿no? Le damos son toques distintos, y terminamos con una espuma crema ahumada de patata, También por eso hemos jugado erizo y changurro, producto de mar,
Y de la huerta tenemos la crema de patata ahumada, que hemos hecho cocer la patata en un caldo de ave y con un aceite ahumado. La adornamos con unas hierbas verdes aquí encima del pomelo, que son de zanahoria, hojas de zanahoria, y en el centro ponemos una quenelle de caviar, que también le da ese toque personal particular que el caviar le suele dar a estos platos que son de entrada, en el cual cuando metes la cuchara puedes apreciar los productos, tanto los marinos como son el changurro y el erizo, junto con los de la huerta, que son la crema de calabaza, el pomelo como fruta y después la crema de patata ahumada. El caviar es el punto final de este primer plato, que le hemos caracterizado también, como hemos citado en la ponencia, como un plato moderno al lado del otro que vamos a presentar, el segundo, que serán unas manitas de ternera. Este es uno de los platos en el cual durante muchos años hemos hecho distintos platos de entrada con los moluscos, como había, hay uno que es también muy en esta línea, pero de cierta manera con ostras. Cuando hacemos una copita de ostras con una mousse de salmón ahumado, hacemos una gelatina de ostras con un tartar de las mismas ostras, una crema de limón, o si no también de coliflor, y terminamos también con unas gotas de aceite y un poco de caviar, que es en la misma línea que en su día tuvo mucho este Suberoa, y esto es un poco cambiar un poco el tema de las entradas de moluscos. Bueno, pues este es el primer plato para empezar de los tres, y ahora vamos a continuar con el plato de la tradición, un plato de recuerdo a nuestra madre. El primer plato que aprendí yo a guisar fueron los morros de ternera, que era un guiso que durante muchísimos años lo hemos tenido en carta, pero ahora hemos decidido pues darle ciertos cambios a la carta de vez en cuando. En vez de poner siempre los morros de toda la vida, hay momentos en el cual estamos poniendo las patas de cochinillo guisadas, o bien a la plancha, con sus orejas a la plancha y crujientes, o también hacemos también las mismas patas de los cerdos, también haciendo un guiso especial, pero esta vez para cambiar, he hecho con las patas de ternera, pues hacer las manitas que son un poco más suaves y más delicadas que las de cerdo, en el cual lo que hacemos es primero 2 aguas para que se cuezan las patas, después de limpiarlos bien, por hacer un caldo con los huesos de ternera, asados primero y con verdura, y aparte otro caldo que hacemos es con un caldo de ave, y los dos, una vez que están concluidos, lo que hacemos es ponerlos a cocer, las mismas patas, y dejamos ahí las 3-4 horas que hagan falta para que estén las patas muy tiernas, las deshuesamos y ponemos en unas placas, quitamos todos los huesos y le damos un peso por encima y ya le damos forma. Bien puede ser de esta forma en uno, o bien puede ser también, a mí a veces también me gusta poner en taquitos, precisamente para no estar, se corta muy fácil, pero bueno, distintas maneras. En este caso hemos hecho en largo, y ahora adornamos con unos tubérculos que son cocidos distintas zanahorias. En un caldo inicial de la propia manita. Unos puerros y unos apionavos pequeñitos. Y con esto logramos es que las legumbres estas y las verduritas y las hierbas que ponemos, también un poco, aunque sea un guiso, que sea un guiso que al final siga siendo un plato refinado, ¿no? Que no sea el típico guiso que puedes hacer de ternera, de cerdo o de cualquier cosa que le hagas, que sea demasiado fuerte y al final te canses con ello, ¿no? Y este sería un poco el traslado de la cocina de mi madre, haciendo el plato de los morros como me enseñó ella, ponerlo al día con estas manitas de ternera y presentarlas de una forma más actual, ¿no? Más evolucionada, Este sería el segundo plato, un poco el juego que hemos dicho de modernidad y tradición, pero una tradición
que hace 50 años no se ponía así, pero ahora por lo menos tenemos la oportunidad de ir evolucionando, cambiando y poniendo más al día los platos, ¿no? Y después de este plato de manitas, vamos a pasar a un plato de postre, un postre muy refrescante, en el cual mi hermano José Mari le va a dar paso para que él vaya explicando. Sí. Un segundo. Que aparte de ser buen cocinero, también es un gran repostero para mí, y entonces cuando llega la hora del postre siempre le doy el paso para que pueda ser él quien explique. Sí, un segundo. Vamos a preparar el material. Mientras montáis el postre, Sí. Hilario, ¿cuál es la diferencia entre lo que podríamos considerar cocina popular y esta cocina de Zuberoa? Es decir, ¿dónde está el paso? Bueno, hay un pequeño salto de los platos de toda la vida en el cual se guisan y tal cual salen muchas veces. Entonces, aquí lo que intentas es separar los ingredientes y los caldos de cocciones y después por separado ir un poco perfeccionando cada cosa, tanto la misma salsa, el mismo caldo con las reducciones, pero también la misma carne, ¿no? Que normalmente el popular igual estaría, y muchas veces unas manitas de cochinillo o manitas de cerdo sin estar con sus propios huesos, que pueden estar riquísimas, y hay muchísima gente que le gusta encima con los huesos estar comiendo y chupando y tal y cual. Pero esa es un poco la diferencia, que nosotros lo que intentamos es que todos los platos, tanto en carnes como en pescados, que no tengan ni espinas los pescados, ni que tengan huesos la carne, que todo sea limpio. Hay un trabajo anterior a que venga la gente, muy grande, en el cual se prepara todo para que todo sea mucho más agradable y mucho más fácil para que la gente pueda disfrutar, ¿no? Y entonces estos platos normalmente, si los haces tal cual salen, vamos a decir, en una comida popular, no tienen nada que ver ni en la presentación ni a la hora de comer con tranquilidad como puedes comer estos platos, ¿no? O sea, estamos hablando de un refinamiento de la cocina, por así decirlo. Es un refinamiento de la sin cocina, perder la esencia de la cocina, sin perder el sabor, sin perder todo lo que es esa base popular, tradicional, pero llevada a un punto para un cliente que exige un punto más, ¿no? Eso es, sí, quizás acabas de decir un poco lo que yo quería explicar, ¿no? Efectivamente, es una evolución del mismo plato, pero refinándolo de tal manera que no parece ni plato tradicional o popular en algún momento, ¿no? Y entonces esto es lo que hace un poco buscar esa diferencia, ¿no? No, yo lo he probado hoy, he probado los dos, también el aperitivo con el erizo y la calabaza, y me parece que son platos que efectivamente están en lo que podemos encajar con la alta cocina, pero que al mismo tiempo no renuncian al sabor y no renuncian a ese punto de lo que podemos hablar de la cocina de la memoria, ¿no? De la cocina que tenemos en la cabeza los que ya tenemos una cierta edad. Eso es, y tenemos bastante edad, y también nos acordamos de esos sabores de raíz, de esa esencia de los platos que hemos conocido desde muy jóvenes. Yo cuando empiezo a hablar del plato del foie garbanzos y de las potajes y de la crema de pochas que has podido comer hoy disfrutando. Magnífico plato, por cierto. Nada que ver con unas pochas normales, precisamente están enriquecidas con una especie de emulsión de trufa, pero con una papada de cerdo ibérico glasada con soja. Siempre estamos dándole toques para que no pierda la esencia de lo que es el plato, y que lo que hemos hecho es enriquecer la misma pocha, ¿no? Le hemos dado mucha importancia a la pocha, enriqueciendo con otras cosas, ¿no? Parece que con una pocha no puedes hacer gran plato, pero yo creo que efectivamente se pueden mejorar mucho estos con mucho platos. Trabajo y mucho trabajo, cocina, que esto no es tan fácil. Sí, que el laboratorio está encima del fuego normalmente, ¿no? Bueno, vamos a dejar a José Mari que nos presente el postre. No, os voy a presentar un juego de mandarina, piña y coco. Básicamente es un postre internacional. Juega un poco, tengo la intención de jugar un poco estilo coctelero, ¿no? Aquí lo que tenemos es una maceración de mandarina, de piña, de lima y de los propios jugos, tanto de la mandarina como de la piña,
Básicamente es una ensalada que después va a ir con un sorbete y va a ir napado con una leche de coco. Esto es para bajar los platos de guisos que yo suelo hacer en la cocina. Es lo que dice, vamos a rebajar un poco. Bueno, está bien, en un menú largo como el degustación que tenéis, está bien, se agradece ese punto fresco. Se agradecen y me gusta trabajar mucho los postres que hay en temporada. Acaba de empezar la temporada de mandarina, entonces básicamente pues es una combinación internacional con que nos vale para un prepostre, sobre todo. Como ves, no estamos cerrados solo a hacer cocina vasca, ni tradicional ni moderna solo, sino que también hay aspectos y aromas. La maceración está ligada con un poco de sirope de coco, y después, para que nos quede un poco de frescor en boca, después de haber comido guisos o de haber comido carnes o de haber comido, agradecen estos postres frescos. Lo que imprimimos a un plato que normalmente es básicamente piña y coco, pues le imprimimos la mandarina y le imprimimos la albahaca y, Carlos, no sé si y la menta, sobre todo para mantener la frescura en boca. Yo creo que está diciendo que está poniendo fresco porque nosotros hemos metido mucha caña con las comidas y entonces él tiene que nivelar un poco. No, pero tengo que decir que vuestro menú, que es un menú largo, el menú de degustación que tenéis, pero es un menú muy equilibrado porque al final vas jugando con sabores, pero no hay nada que rechine, ni que te agote, ni que te canse, que es lo malo de los menús de degustación muchas veces, ¿no? Entonces, normal, vosotros el menú de degustación, por lo que he visto, hay mucha más gente que come a la carta, ¿no? Depende. Hay mucha gente, la gente que viene desde hace muchos años, estos normalmente comen a la carta. Pero hay mucha gente joven que viene y come menú de degustación. Y sobre todo los fines de semana, que ya son mesas un poco más grandes, porque vienen grupos un poco más grandes, no solo mesas de 2, de 3, igual en 6 y 8 y tal. Entonces son mesas, normalmente prácticamente siempre comen menú de degustación. Entonces hay días que el 75% ha comido menú de degustación. Sin embargo, otro día es al revés. Entonces yo ahí es cuando suelo decir, y les suelo decir, os he comentado alguna vez, no tengo nada en contra de los que solo tienen menú de degustación, aunque tengan muchos platos, pero si sabes que tienes 50 personas en el restaurante y solo tienes ese menú largo, estás preparado para los 50 con todo detalle desde el principio. Pero cuando tienes una carta y un menú y no sabes lo que te van a pedir, cómo hay que estar preparado y qué tensión tiene que haber, porque siempre es improvisado hasta el momento que te traen el papel. Entonces yo mucha importancia a lo de la carta le doy en ese sentido. Porque no aparte, un restaurante como el vuestro, que tiene mucho público local, que viene con frecuencia, tampoco le puedes obligar al menú de degustación, ¿no? Al final la carta es fundamental para darle opciones de elegir y que pueda repetir. Eso es. Pues este es el juego de piña, mandarina y coco, que acaba con unos deshidratados tanto de naranja como de piña. Pues está muy bien ese. ¿Cuál es la historia de vuestros postres al final? ¿Estáis jugando con los súper tradicionales? ¿Mantenéis la tradición de la tarta de queso, que sigue siendo una de las mejores que se pueden comer en España? ¿Mantenéis la tradición de algunos postres muy tradicionales aquí, pero vais incorporando? Sí. Sobre todo tenemos dos conceptos. Es un restaurante en el que hablamos de la cocina que ha hecho Hilario, que es representativo de la casa, y después en el menú de degustación siempre metemos toques pues más actuales o conceptos más actuales, en el que abarcamos un poco pues el distinto abanico de gente que puede venir. Tanto puede venir para una cosa como para otra. Hay temporadas, hay estaciones en las que evidentemente salen más carta, y otras estaciones en las que el volumen de menús de degustación sube mucho. Pero eso depende también del estilo que quiera comer la gente. Bueno, pero ahí está. Lo del equilibrio de la cocina de modernidad y tradición que he dicho yo antes, está aquí ahora buscando el equilibrio entre la juventud, que es José María, el relevo. Y el mayor, que tira a una línea, y José María, que me aprieta, que también hay que retocar. Entonces, el equilibrio le viene bien a Zuberoa, porque al final pilla las dos cosas. Eso es bueno. No, esta mañana, una de las cosas que se ha hablado esta mañana en las ponencias, todos los cocineros que han estado esta mañana, que son ese modelo bistronómico de cocineros jóvenes que están apostando por un modelo,
lo que destacaba Benjamín Lana es que es muy importante que el cocinero esté siempre. Yo creo que hay muy pocos restaurantes en España donde el cocinero esté tantas veces, siempre tan presente como la Casa de los Arbeláez, ¿no? Es rarísimo ver que Hilario y José Mari falten a un servicio, ¿no? Esa es una de las claves de vuestro éxito, ¿o no? Porque a la gente le gusta ver al cocinero en la... Sí. Primero, nos gusta personalmente estar a nosotros. Nosotros, cuando cuentas que yo, cuando en su día el premio que me diste en Madrid, fui una noche allí, tuve que decir, gracias a Carlos que me ha dado este premio, en todo el año voy a perder un servicio, que es el de esta noche, porque después de comer cogí el avión, fui y volví, ¿no? Y al final, este es un poco, siempre hemos tenido que nosotros, que somos los de la casa de toda la vida, desde que empezamos, que le era fundamental que estuviésemos en casa. Y siempre digo la frase, que a veces, igual ahora, algunos no lo ven bien, que dice, mi madre me dijo a mí que el cocinero en la cocina. Y le hemos hecho caso a la madre, entonces hemos estado siempre. Y la gente cuando viene agradece, porque sabe, antes de venir, que nosotros vamos a estar aquí, estamos en la cocina. Y te ve y dice, no te he visto ayer, porque no habrá terminado la cocina, pero cuando termine sale a despedir, a la salida y tal. Entonces la gente un poco quiere, yo como suelo decir, cuando estoy enfermo, yo quiero que esté todo el equipo de médicos, claro. O sea, de todos los que están acompañando al médico, pero el médico también, sí. que he ido para que me cure el médico, después le acompañan todos, y por eso el equipo tiene que estar, no puede faltar, es fundamental, pero el cocinero también tiene que estar. Eso es una es un poco la clave. Bueno, y luego vosotros jugáis con que esto es un restaurante familiar, que siempre, pues sí. Eusebio, que está por ahí, llevando la sala y la carta, Arantxa también. Sí, o sea, claro. Es una sala que la controláis también vosotros, que eso también es muy importante, sí. ¿no? Sí, hombre, desde el primer momento que se coge el teléfono a la mañana, lo que hacemos es estar los tres hermanos y después Arantxa se incorpora también a la sala y estamos juntos todos. Al final en un caserío se puede trabajar igual que en la ciudad, quiero decir, ¿hasta qué punto tenéis una dificultad por la distancia en ese punto de tradición? Bueno, yo creo que, a ver, vamos a ver, nosotros estamos fuera de la ciudad. La más cercana que tenemos es San Sebastián, pero la ciudad de San Sebastián y Oyarzún son solo 12 kilómetros. Al fin y al cabo, las comunicaciones de aquí son buenísimas, tanto para ir hacia Francia, tanto para venir de San Sebastián, del entorno. Entonces, yo creo que hoy en día no es mucho problema. Aparte de que hay muchísima gente que venir a un caserío antiguo, que tiene una historia, tiene 700 años casi, que se ha transformado de caserío, porque lo hemos contado, primero merendero, después estilo parrilla asador, y después poco a poco entramos en el tema de la nueva cocina, después con ellos, después nos hemos juntado los 5 o 6 cocineros que hemos andado siempre, Pedro, Juan Mari, Martín, Andoni y tal, juntos hemos andado, hemos hecho un camino, hemos recorrido un camino juntos, y nosotros siempre hemos dicho que ya Zuberoa en muchos casos forma parte de la cocina de San Sebastián, del paisaje entonces nosotros somos los que aportamos el paisaje y ellos aportan lo que es el de San Sebastián. Pedro lo que aporta es el mar, cosas de estos, ¿no? Entonces somos uno más. Entonces yo creo venir a Oyarzún, venir a nuestra casa, además aparte de que está un poco más separado del pueblo y todo, pues para muchísima gente pues es venir a la naturaleza, vamos a decir. Muy bien, pues muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias, Carlos. Familia Arbeláez, y la verdad es que enhorabuena, porque esta es una cocina que nunca se va a pasar de moda y que siempre nos va a gustar a todos. Enhorabuena. Yo solamente digo, y les digo a los jóvenes, que el futuro está en ellos, pero que no se olviden de la nueva cocina, pero que no se olviden también de las cosas buenas que desde pequeños hemos mamado todos. O sea que muchas gracias, Carlos. Gracias, y que esto mejore, que es importante. Enhorabuena.